2018 para ti y tu familia y que sigas creciendo mucho. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Si el 2017 fue tu año, pues que el 2018 lo vuelva a ser. La verdad que mis mejores deseos para ti, para todo tu auditorio y por supuesto que tu fabuloso equipo de trabajo. Igualmente, amiga, para ti y toda tu fulgurante carrera y tu familia por allá en Phoenix. Antes, ¿cómo está? ¿Está haciendo frío en Phoenix, eh? ¿O cómo está el clima? No, fíjate que estamos igual que allá. Yo pasé las fiestas allá de Hermosillo y tenemos más o menos el mismo clima. Todavía sigue siendo calor. Mis compañeros de Nueva York, de Washington, dice aquí estamos 30 grados bajo cero. Aquí también estamos 30 bajo, pero bajo los 100 Fahrenheit, porque de verdad sigue sintiéndose el calorón a mediodía, pero ya en la noche ya empieza a refrescar un poquito. Sí, igual que Hermosillo. ¿Cuál es el caso, el estatus de Carlos Villalobos, Maritza, Félix, tú que has seguido de cerca el tema? Mira, ¿te acuerdas que el año pasado estábamos hablando sobre su aprehensión, sobre su detención en el Scar de Arizona por parte de las autoridades federales? Y muchas personas rumoraban, decían o aseguraban que próximamente sería deportado a Sonora, que estaban hablando de cuestión de días. Yo les decía, tranquilos, esto tarda semanas, tarda meses. El proceso migratorio aquí en los Estados Unidos es bastante obsoleto, tardado, los trámites son mucha burocracia, son mucha espera. Y eso es lo que le pasó a Carlos Villalobos, organista, quien ha tenido ya al menos 3 audiencias con un juez federal de inmigración. En la primera pidió fianza, se la negaron. En la segunda volvió a pedir fianza, se la aprobaron, pero el Departamento de Seguridad Nacional les dijo, espérense, le puso un estate quieto e impidió que saliera en libertad. Finalmente, este 28 de diciembre, el juez vuelve a aprobar esa libertad condicional con una fianza de $20,000. Carlos Villalobos, organista, consigue el dinero, la familia lo paga y queda en libertad. Las autoridades federales de inmigración deciden volverlo a arrestar por la alta posibilidad, por el riesgo de que se fugue del país en lo que lleva a cabo este proceso administrativo por los cargos que tiene por haber violado las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Luis Alberto, es importante que aclaremos que él no está enfrentando a las autoridades de inmigración por algún cargo criminal. Él lo que está enfrentando en este momento bajo custodia de ICE es la violación que hizo a esta ley de inmigración al quedarse en el país, incluso cuando su visa y su permiso habían expirado. Esto en los Estados Unidos no es un delito mayor, es un misdemeanor, como se le conoce, como un delito de baja gravedad. Ya será después, cuando finiquite este proceso migratorio, que sigue pidiendo asilo, por lo cual se podría retrasar algún más, que pudiera hablarse de la posibilidad de una remoción del país para que enfrente la justicia mexicana. Los cargos de él, dices, es por quedarse allá extra o fuera de tiempo. Se le venció el permiso. ¿Qué es entonces el fondo? Sí, ese fue el permiso. Él se está uniendo a los millones de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos que entraron y fueron inspeccionados y admitidos, como se conoce aquí, a la hora de cruzar la frontera. Entonces no cruzaron ilegalmente, no se brincaron el cerco, no atravesaron el desierto, no nadaron en el río. Él llegó por la vía legal, pero su visa y su permiso se vencieron y con eso se les acaba el periodo de gracia para estar en territorio estadounidense. Entre más tiempo pases, más grave se podría decir que es tu falta. Él estuvo solamente unos meses, pero de todas formas ya estaba rompiendo las leyes. Su caso es uno igual que los de millones de inmigrantes indocumentados que han tenido que esperar a veces semanas y a veces meses y a veces años en los centros de inmigración de los Estados Unidos, solo que como es perseguido por la justicia mexicana ante estos cargos de corrupción y desvío de fondos públicos, pues la atención se ha centrado en él. Lo que ha servido dentro de lo malo es que ha vuelto a revivir este debate de cuánto pasa un inmigrante indocumentado bajo las autoridades federales en esa custodia y cuánto le cuesta a los Estados Unidos también mantener y darles el derecho de tener un abogado, de ver un juez de inmigración a todos los contribuyentes por todos aquellos inmigrantes indocumentados que siguen en los centros de detención. Muy bien. ¿Y la fianza, los $20,000, lo pagó los $20,000 de fianza? Sí, según me confirma la portavoz de ICE, él fue puesto en libertad, pero después de pagar la fianza, porque tenía 5 días para pagar la fianza. Y entonces fue que lo reaprendieron. Las autoridades federales, en este caso estamos hablando específicamente de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Oficina de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza, ellos tienen
están tratando de demostrarle al juez que sí hay un riesgo de que esta persona se escape, sí hay un riesgo latente de una fuga por parte de este exfuncionario mexicano. Es por eso que quieren que el proceso lo continúe la custodia de ellos, quizá con un plan a largo plazo de entregárselos a las autoridades mexicanas una vez termine su proceso migratorio, o si encuentran alguna manera de hacerlo antes. Pero yo creo que ha habido una buena colaboración por parte de las autoridades mexicanas y de las autoridades estadounidenses en cuanto a este caso, que se podría repetir con los otros funcionarios sonorenses que han sido detenidos de este lado de la frontera. Muy bien, no tienen nada que ver entonces los cargos por los que se le acusa aquí en México, ¿no? Aquí en Sonora, entonces aclarando. ¿Me podría repetir la pregunta, Luis? No tiene nada que ver, te digo, los cargos por los que se le acusa aquí en Sonora, pues su detención. No, hasta el momento solamente es caso, como decimos, administrativo, que es por eso que estamos tardando tantísimo para conseguir información, y es por eso que él está en un centro de inmigración de Eloy. En esos centros de detención son para migrantes indocumentados que están llevando ahorita su caso ante un juez de inmigración. Todos tienen derechos, de importar la nacionalidad o cómo hayan entrado por la frontera, por una vez pero un juez de inmigración, y ahí se determina si se sigue su caso peleándose dentro de los Estados Unidos o si esa persona es deportada. Carlos Villalobos, organista, logró quedarse en los Estados Unidos para seguir peleando con eso. Incluso sometió este recurso para pedir el asilo político, lo cual podría, como te digo, prolongar un poquito más su caso. Pero ninguna de las personas que están en el centro de detención de Eloy están ahí no es una cárcel, pues es un centro de detención. Están no tienen cargos criminales. Si tuvieron pendientes con la justicia, ya los cumplieron y después los llevan para allá. Muy bien, pues está interesante de cómo es un estatus migratorio al respecto. ¿Y cuánto duraría, Maritza, por ejemplo, todo este proceso? Depende, es por eso la queja en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Hay personas que solamente duran días o semanas en un centro de inmigración y después salen, y dependiendo de sus condiciones, si tienen hijos ciudadanos estadounidenses, más de 10 años en los Estados Unidos, que representaría un peligro para su vida irse de regreso a su país, los dejan quedarse, pero se quedan también en un limbo migratorio que no les da la legalidad como una visa de trabajo, como una visa de turista, como una residencia permanente. Puede variar, todo depende de las condiciones. Ahorita en Estados Unidos hay una escasez de procesos de inmigración, los procesos están alentando muchísimo más, Arizona no es la excepción. Podemos hablar de meses, pero recordemos que la semana que entra vuelve a tener, no, dentro de 2 semanas, vuelve a tener una audiencia con el juez en donde se va a determinar si va a seguir peleando por esa libertad condicional que el gobierno federal le arrebató, podríamos decir, bajo esa posibilidad de que se escape de las autoridades. Muy bien, bueno, muy interesante. Maritza, estaremos muy al pendiente entonces por allá. Te mando un abrazo, Maritza, como siempre. Gusto saludarte. Luis Alberto, y que este año tu propósito sea venir a visitarme más seguido, pues. Tienes razón, lo haremos ahí, hay que hacer cosas, tenemos cosas interesantes. Igualmente, ya sabes, tienes por acá tu casa y tus amigos y todo, Maritza. No, oye, no solo las pachangas. Ay, no, qué bárbaro. Oye, bueno, que tengan muy feliz 2018, mis mejores deseos para ti, para los tuyos, para tu audiencia, y nos enlazamos muy pronto. Claro que sí, mi apreciada Maritza. Félix, te mando un abrazo. Ella es de Telemundo, Arizona.